¿Quieres formar parte de algo diferente? ¿O quieres que tu voz sea escuchada? Bienvenidos a ECO, el podcast donde la opinión pública es la que manda. Exploraremos los temas más controversiales y debatibles de la sociedad actual. ECO es el espacio donde la opinión pública toma forma y se fortalece con el criterio de la comunidad y el análisis profundo de expertos. Escúchanos todos los martes, miércoles y jueves solo por Cuenca Radio Universitaria y síguenos en nuestras cuentas oficiales. ECO, el reflejo de tu voz. Les damos la bienvenida, querida audiencia de Radio Universitaria, a esta nueva edición de ECO. El día de hoy estaremos hablando del fenómeno fútbol, lo que es selecciones y Copa América. Me encuentro el día de hoy con Roberto y nuestro invitado especial, Jaime Plaza, periodista deportivo del portal Paso de Oro. ¿Cómo se encuentra, Jaime? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para hablar justamente Copa América, la participación de Ecuador en esta edición de Copa América y el fútbol en general. Muchas gracias, Roberto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días a todas las personas que nos están escuchando y sintonizando por Radio Universitaria. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes y luego de un par de capítulos tenemos un gran invitado que es Jaime Plaza. Un honor tenerlo aquí, Jaime. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y nada, como mencionábamos, ¿no, compañeros? Hablar un poco de esto, de lo que ha sido más que nada los dos torneos continentales en un mismo verano, se podría decir. Hay que hablar de que, comienza un poquito antes, ¿no?, la Eurocopa, y ahora la Copa América, los dos torneos están jugando al mismo tiempo. Así es. Jaimito, buenos días. Para iniciar este programa, le iba a preguntar, después de su largo y extenso recorrido, justamente aquí, más que nada localmente en la ciudad de Cuenca y en varios medios del país, ¿cómo usted ve que se mueve el fenómeno fútbol en cuanto justamente a nuestra sociedad? ¿Cuánto mueve el fútbol? ¿Qué es lo que genera? Gracias una vez más. El fútbol, diríamos, es un deporte que genera bastante expectativa en diferentes tipos de públicos, de edades y todo lo demás. Aún más considerando que, como decían al inicio, una especial coincidencia que está al mismo tiempo realizando la Eurocopa y la Copa América. Hay expectativa, sí, en estos días el fútbol es el tema del día, diríamos, incluso hay veces que uno escucha noticieros regulares y hasta esos noticieros empiezan hablando de fútbol, empiezan hablando de cómo están qué partidos está previsto para una fecha determinada y de cajón lo que se habla de la selección ecuatoriana. Decía, es muy interesante, muy importante esta expectativa que generan estos dos torneos, aunque por la experiencia en otros torneos, en otras ediciones de Copa América sobre todo, diría que la expectativa es un poco menor a ediciones anteriores. Valga la oportunidad para recordar que en 1993 Cuenca fue sede de Copa América, fue sede de una de las series de Copa América. Acá vino Brasil, vino Chile, vino Paraguay y, si no estoy mal, vino Perú también. Sí, Perú también estuvo aquí y ahí sí hubo una real expectativa. Cuenca prácticamente se futbolizó, se movió tanto en todo sentido, entonces hubo esa expectativa, pero últimamente y sobre todo en esta edición de Copa América no hay ese movimiento, no hay esa fuerza. Y un ejemplo clarísimo, un ejemplo concreto, incluso cuando se juega eliminatorias, cuando va a jugar la selección, ustedes deben haber notado en diferentes puntos estratégicos de la ciudad se ubica una serie de ventas, de puestos ambulantes de ventas de camisetas, por ejemplo, y en esta ocasión juega la selección y no hay esa real expectativa. Entonces, algo ahí habría que buscar qué es lo que está pasando, si bien todo el mundo está enganchado en horas laborables tratando de ver los partidos, pero no se nota todavía esa euforia que pudimos haber esperado. Así es, Jaimito. Y para seguir con el programa del día de hoy, vamos a pasar un reportaje que nos tiene preparado el equipo de producción. Por favor, pasemos. El fútbol, más que un deporte, es una pasión que une a millones de ecuatorianos, desde los barrios populares hasta las ciudades más grandes. El fútbol en Ecuador es una válvula de escape y una fuente de cohesión social. A través del fútbol las personas encuentran una manera de expresar sus emociones y de sentirse parte de una comunidad más grande.
El fútbol ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo social, brindando oportunidades a jóvenes de barrios marginados y fomentando valores como la disciplina y el trabajo en equipo. Además, las ligas menores y las escuelas de fútbol han crecido exponencialmente, mostrando el compromiso de las nuevas generaciones con este deporte. De igual manera, la selección ecuatoriana despierta un fervor incomparable. Este fenómeno social no solo se ve en los días del partido. La selección ecuatoriana ha logrado a través de los años convertirse en un símbolo de identidad y de orgullo nacional. Personas de todas las edades y clases sociales se reúnen para alentar a la Tri, como se le conoce. Los aficionados no se quedan atrás. En cada encuentro, ya sea en los estadios o frente a la pantalla, la emoción y la pasión que sienten en el ambiente, los colores amarillo, azul y rojo, llenan las gradas y las calles. El fútbol y en especial la selección ecuatoriana seguirán siendo un fenómeno social que mueve y conmueve a nuestro país. Y en estos días de Copa América no cabe duda de que cada ecuatoriano lleva en su corazón la esperanza de ver a su equipo triunfar. De aquí les deseamos lo mejor de la suerte a nuestros jugadores. Muchísimas gracias. Ese ha sido el reportaje que nos mostró producción hecho por Juan Martín. Jaimito, justamente estábamos tocando este tema de la emoción que despierta la selección. Le quería preguntar cuándo ha sido, dependiendo torneos, si son fases eliminatorias para mundiales, ¿cuál ha sido usted el año o justamente el transcurso de tiempo donde más se ha sentido o donde más la selección ha generado expectativa y eso se ha visto en los hinchas más que nada y en el país? Se me viene a la mente la primera clasificación de Ecuador a un mundial. Sí, exactamente. En ese entonces nosotros estuvimos trabajando en Diario El Comercio en Quito. Por cuestiones laborales nos trasladamos a vivir un tiempo en esa ciudad y ahí vivimos prácticamente esa euforia de clasificación. La gente se volcó a las calles, todo el mundo en los abrazos. Era una euforia absoluta de todo el país, incluso de gente que no le gusta mucho el fútbol, pero se sentía identificado. Hubo unidad, diríamos, se olvidaron diríamos, de cosas antagónicas, de divisiones, etcétera, etcétera. Y en ese entonces hubo una unidad. Una anécdota muy especial que vivimos nosotros adentro del diario. A más de la euforia también de vivir como periodistas, como comunicadores, la clasificación de la selección, hubo que trabajar a presión y hasta altas horas de la noche haciendo una edición especial que no estaba previsto, pero ante esta clasificación se decidió hacer una edición especial entiendo de 6 u 8 páginas que en ese momento se fue armando con un montón de historias, algo diferente a lo que el resto de medios publican las noticias, la clasificación, etcétera, pero aquí había que poner personajes inéditos, diríamos, historias especiales de cada uno de los, qué sé yo, del proceso, de jugadores en especial, de la familia, del técnico, de los nutricionistas, de quien prepara la utilería, de todo eso hubo que hacerse trabajo. Entonces, ese momento fue súper importante, la primera clasificación. La segunda ya fue un poco menos, la clasificación segunda fue un poco menos. Seguida igual. Igual, pero no fue con la misma énfasis, porque la primera vez era lo máximo, era un logro, o sea, absoluto, era como si parecía que la selección hubiese ganado un título súper especial. Si bien estaba logrando el acceso por primera vez a un mundial, pero era como la gran conquista. Y en la segunda ya nos acostumbramos, entonces ya fue un poco menos la euforia en ese sentido. Bueno, cabe destacar que justamente el Mundial se comienza la primera edición en 1930, entonces fue un periodo de 72 años donde Ecuador no había visto tan siquiera lo que es pertenecer a una cita mundialista. Claro. Y en cuanto al año de 1993, justamente que se realiza la sede de Ecuador y quedamos terceros en ese campeonato, ¿cómo se vio Ecuador? O sea, ¿se vio igual que en el 2002 o fue un poco menos? Porque aparte es diferente. No, ahí justamente fue diferente porque Ecuador estaba en casa. Ecuador estaba en casa, estaba jugando y en ese entonces jugó en Quito, tuvo como sede en Quito. Creo que también en Ibarra, y el tercer puesto fue a jugar en Portoviejo, si no estoy mal. Pero igual, a pesar de que era por tercer lugar, había euforia, había mucho interés por todo lo que hacía la selección, y en definitiva el máximo torneo de América, jugarse en Ecuador, era súper importante, hizo que se dinamice muchísimo la parte parte económica, los hoteles, el transporte,
productos comestibles y turismo mismo. Se movió muchísimo en ese entonces la actividad. Valga recordar que es, creo que la única vez que se hizo un real reparación del estadio Alejandro Serrano Aguilar, donde se jugó una de las sedes de la Copa América de ese entonces. Desde ahí no ha habido una remodelación así contundente como la que ahí se hizo. El balón centró toda la atención, las actividades económicas, las actividades administrativas se acoplaron de acuerdo a los horarios de los partidos, por ejemplo. Había horas libres para que la gente pueda ir. Que no me olvido es que empezó en ese entonces Cafú, uno de los jugadores súper importantes que trascendió por varias selecciones de Brasil. Él jugó aquí y hubo varias estrellas de Brasil. Zamorano de Chile, que era una de las figuras, él jugó aquí. Entonces, eso es una muy, diría, buena experiencia que nosotros tuvimos. Diríamos en los albores de nuestra trayectoria. Andaba como 3 años trabajando y ya tuvimos esa oportunidad. Fue muy importante a partir del fútbol. Por favor, nos ayude para justamente saber qué es lo que piensan aquí nuestros compañeros universitarios sobre lo que genera la selección, más en estas fechas de Copa América. Hola, hoy nos encontramos nuevamente en la Universidad de Cuenca, en donde vamos a preguntar a los estudiantes qué es lo que sienten cuando escuchan que la selección va a jugar un partido. Así que vamos a ver su opinión. ¿Sientes alguna emoción cuando escuchas que la selección va a jugar algún partido? Sí, se siente bastante emoción porque nos gusta el fútbol, entonces nos gusta apoyar a la selección. O sea, por mi familia siento que sí me da un poco más de emoción porque se juntan y hacen ese tipo de reuniones con comida y tanto, pero así como ver el partido no tanto, es más la reunión como tal. O sea, interés, pero no una emoción tan grande. Siento un poquito de esperanza, la verdad. La verdad me da igual porque no soy muy fan del fútbol ni nada por el estilo, entonces ni siquiera sé las reglas ni los jugadores, entonces no me importa. Bueno, la verdad es una emoción muy grande porque es una selección, la verdad que nos ha representado muy bien, estoy muy orgulloso de mi país y bueno, yo si adelanto mis materias, he estado para esas 2 horas estar ahí con la selección, siempre pendiente. Ahí vemos justamente, Jaimito, opiniones un poquito divididas, casi todas se acercan a justamente que sí se genera emoción, pero vámonos al ámbito de lo que mencionó justamente, se mencionó en una de las encuestas, es que por ahí
se puede no ser muy fan, ¿no es cierto?, no se puede ser muy hincha de la selección, no se puede tener mucho interés justamente en el tema fútbol, pero el hecho de lo que se genera, el ambiente que se genera, como dijo, generar justamente que la familia tenga una reunión, puedan realizar por ahí una comida, se comparta más que nada, eso es creo que lo más importante de lo que se genera. Y le quería preguntar cómo se vive esto en Cuenca, solo haciéndome un poquito de hincapié, por ejemplo, en lo que pasó en el 2004, porque yo era menor, no viví ese momento, pero fue el año en el que el Deportivo Cuenca quedó aquí campeón, y entonces le quería preguntar cómo se vivía justamente eso, cómo eran las reuniones, por ejemplo, o cómo se sentía el ambiente alrededor de la ciudad. A ver, en cuanto a eso del título del Deportivo Cuenca, hay una situación súper importante. Es el único equipo que representa a la ciudad en el fútbol profesional. Antes hubo otro, Liga de Cuenca, y bueno, es otra historia. Es súper importante porque el fútbol, así no le guste, escuchaba justamente en la encuesta que a alguien no le gustaba. Te atrae. Atrae, hasta por curiosidad. O sea, ¿por qué esa curiosidad surge a partir de por qué es que todo mundo se aglomera, se decide reunirse, amigos, familia, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera? Deciden reunirse, es porque definitivamente el fútbol sí es un deporte que atrae, que concita interés, ya digo, así no les guste, así no sepa las reglas de juego. Simplemente el hecho de ver la emoción, ver cómo juegan en la cancha, cómo disfrutan los hinchas en los graderíos, hace que el otro también sienta curiosidad. Y esa expectativa se vivió, ojo, ahí les quiero también contar como anécdota, lo viví a la distancia porque en el 2004, cuando Deportivo Cuenca termina campeón, estuvimos trabajando justamente en Diario El Comercio en Quito. Y nosotros vivimos a la distancia a través de la familia, a través de los amigos, cómo ellos disfrutaban, cómo hicieron caravanas para recibir al equipo en el aeropuerto, hicieron caravanas por la Remigio Crespo, por el centro, con autos, haciendo sonar los claxos, con banderas, con camisetas, todo mundo luciendo. ¿Cómo se ha vivido incluso los partidos de eliminatorias, cómo se ha vivido los partidos de la selección en los mundiales? La gente disfruta, se reúne en bares, se reúne en plazas, en parques donde haya pantallas gigantes, en los centros comerciales para vivir eso del fútbol. Y luego, si es que la selección triunfa, ustedes han visto ahora salir a recorrer por la Remigio, y también se vivió en ese entonces, así mismo. Ya digo, se acostumbró muchísimo a las caravanas. Y al Deportivo Cuenca nosotros lo vimos por televisión, ahí sí tengo que decir por televisión, y por lo que nos contaban nuestras familias, en caravana, en un bus que me parece les subieron a los jugadores de Deportivo Cuenca cuando regresaron de jugar en Quito, porque es en Quito, en el estadio de Aucas, donde logran ese título. Entonces ellos vienen para acá y ahí hacen la caravana de recibimiento, y si no estoy mal, terminaron en el redondel del estadio, ahí toda esa euforia. Entonces sí se vive el fútbol desde hace tiempo, y creo que cada vez hay más euforia, los jóvenes cada vez están un poco más conectados con el fútbol. Hay la posibilidad de las redes sociales, sobre todo, que hace que se globalice, exactamente, esa es la palabra. Hay mucha gente que incluso se une solo, digamos, a la celebración, ¿no?, de la selección, sobre todo enfocándome a este tema selección. No hay que irnos muy lejos, hablar de cuando la selección ganó, clasificó a Qatar 2022, en la Remigio se hizo, o sea, estas caravanas, o sea, yo más que nada es algo, mi opinión, o sea, hablando de que quizá, bueno, no sé, por lo que es Copa América, últimamente, como mencionaba al inicio usted de la transmisión, no se ve en esta Copa América, no sé si decir la misma ilusión que se le tenía a la selección, sobre todo hablando en ese caso del Mundial, porque me acuerdo que fue un boom incluso después cuando Ecuador estuvo en el Mundial, había la venta de camisetas y demás. Yo eso he visto muy poco, a pesar de, o sea, si hay en el redondo del estadio venden las camisetas, sobre todo hoy me imagino que estarán, pero ya no veo tanto eso ahora mismo, ahora en esta Copa América. O sea, toda la gente un poco más unida por la selección. Pudiéramos encontrar una explicación para eso. Primero, a Ecuador no le ha ido bien en la Copa América, excepto en 1993.
a Ecuador definitivamente le ha ido mal y en las últimas ediciones, sobre todo, bastante mal, a pesar de toda la evolución que ha tenido la selección, con jugadores que prácticamente están jugando torneos súper importantes a nivel de Europa, a nivel de América, claro, están jugando, pero no le ha ido bien por diversas razones. La Copa América, a pesar de ser el torneo más antiguo del continente, es una especie de mundial de fútbol, un abreboca de un mundial de fútbol. No sé por qué no termina de tener esa trascendencia como lo tiene la Eurocopa, como lo tiene el Mundial. Incluso hay ocasiones, y me parece que ahora también, hay selecciones que reservan a sus mejores jugadores. Brasil, por lo general, acostumbra a guardar a sus mejores estrellas y no traerlos o no presentarlos en la Copa América. ¿Por qué? Porque para ellos lo más importante es el mundial. Y ahora que tienen que pelear clasificaciones, entonces todo eso, entonces ellos guardan a sus mejores jugadores. Me acuerdo, para la Copa América, incluso del 93, se trajo una segunda selección, una selección alternativa, a pesar que viene con grandes estrellas y todo, pero no se trajo a las mejores, y así ha ocurrido. Entonces, creo que por ahí viene la explicación de, si bien hay interés y todo, pero no hay esa euforia como cuando se juega eliminatorias, por ejemplo. Entonces, ahí está un poco la explicación de por qué la expectativa, y encima de eso, la selección, nuestra selección, para esta Copa América no llegó con las mejores expectativas. Los especialistas en fútbol dicen que apenas 3 o 4 jugadores que están actualmente en la selección son los que han despuntado, han trascendido. El resto es gente joven que está sumando experiencia y tiene que recorrer mucho más para lograr el nivel que la selección ecuatoriana ya nos ha estado acostumbrando en los últimos años. Jaimito, justamente este tema hay que puntualizarlo en Ecuador, porque hay otros países vecinos que viven el fútbol, sea en Copa América, eliminatorias o mundial, si se clasifican de una manera completamente diferente. De hecho, vimos el partido debut de Ecuador contra Venezuela, tuvo una cantidad de gente, de público muy baja en el estadio. Caso contrario, por ejemplo, el partido de Venezuela que hubieron contra Paraguay, que hubieron, según fueron 67.059 justamente espectadores. Entonces es una diferencia bastante grande. Justamente habíamos conversado entre nosotros de eso hace algunos días, que es más que nada en Ecuador, donde no se suele generar tanta expectativa, pero en países vecinos sí, y es como que dos caras de la moneda. Quizá ahí debe ser por una situación social, económica que está pasando en nuestra sociedad. Toda la situación que no viene al caso nombrar, pero como sociedad me parece que estamos en una especie de crisis emocional, una crisis de emotividad. Hemos perdido muchísimo eso de sentirnos, diríamos, con los ánimos súper arriba. Hay un montón de problemas de toda índole a nivel de sociedad en general que nos está bajando un poco, bajoneando, si me permiten el término. Entonces eso hace que la gente se resista a celebrar, y cuando alcanza un triunfo, algún triunfo, ojo, aquí voy a dejar de hablar un poquito de fútbol. Si un deportista en general alcanza un triunfo a nivel internacional, hay una especie de euforia. ¿Por qué? Porque nos está faltando momentos especiales de celebración, son muy restringidos. Ahora mismo estamos a exactamente un mes de Juegos Olímpicos, y las esperanzas de Ecuador es que alguien de los hasta ahora 30 deportistas, y se espera que sean 40, que vayan a los Juegos Olímpicos, ganen una medalla y suban a podio, y eso va a ser una razón de felicidad, de festejo. Tokio 2021 fue de hecho nuestra mejor participación en Juegos Olímpicos. Así es, ¿no? En Juegos Olímpicos sí fue la mejor participación por diferentes factores que se dieron ahí, se dieron circunstancias para que 3 de nuestros deportistas logren medallas olímpicas, subir al podio. Antes solo vivíamos de Jefferson Pérez, el
el único doble medallista olímpico de Ecuador, ahora son 5, y qué importante que Ecuador logró esos resultados y ahora esperamos que ocurra eso. Entonces, Ecuador está bajo en rendimiento, volviendo a lo del fútbol. La selección de Ecuador está muy baja en el rendimiento de fútbol. Y no hay motivación entonces. O sea, ¿para qué voy a ponerme a tener tanta expectativa, euforia, si sé que no le va a ir bien? Que haya perdido contra Venezuela sin desmerecer el desarrollo que ha alcanzado Venezuela, el progreso. Hay muchos jugadores súper importantes que ya están despuntando en Venezuela. Venezuela ha dado ya interés al fútbol porque de ellos era el béisbol, el deporte más importante, pero ahora el fútbol ha crecido en expectativa, en sí ya le han dado más interés y ha evolucionado bastante, pero eso no significa que sea tan superior en nivel a Ecuador. Y a en jugadores partido, sobre todo. claro, y en el último partido parecía que Venezuela, perdón, a Ecuador le llevaba años de distancia, y no es así. Es simplemente porque es el momento que está viviendo la selección, ha caído un poco en el nivel, y eso también hace que no se genere tanta expectativa y la gente no sienta tanto interés. Hoy mismo hay el partido contra Jamaica, si me permiten, para el partido contra Jamaica, si bien hay interés por ver el partido, pero no hay esa euforia que hubiese en otro momento si estuviera la selección bien. Claro, yo puntualmente estaba, ayer tenía una conversación y escuchaba, o sea, estaba como que yo comiendo y atrás estaban unas personas, estaban chicas y un par de chicos y ellos les dicen como de que vayamos a ver el partido mañana y todos, la gente, los hombres, digamos, que estaban interesados en el fútbol, como de que sí. Y de ahí los otros, o sea, es lo que mencionábamos en las encuestas. O sea, mucho la gente se va más por la reunión, más por la comida, más por convivir con los amigos, antes que por, yo qué sé, vamos a ver para que la selección clasifique a la siguiente ronda de Copa América. Y creo que es por lo que menciona, ¿no, Jaimito? Hace unos meses se hablaba de que si había una Copa América que Ecuador la podía pelear, era esta por la generación dorada que tenía. Pero ahora el sábado que debutamos contra Venezuela, debutamos perdiendo y prácticamente un pie afuera de esta Copa América. Quizá ahí he estado escuchando a gente que es experta en temas de fútbol. Ellos coinciden en que definitivamente es una generación súper nueva y les está faltando cancha, como quien dice, les está faltando experiencia para afrontar este tipo de desafíos como es la participación en Copa América. Una Copa América donde llegan las selecciones, sea cual fuere. Y entonces ahí hay bastante responsabilidad, sobre todo, mucha responsabilidad en vestir la camiseta y pesa, entonces esa falta de experiencia pesa. Por ahí, y además hay una brecha generacional, jugadores que están ya con mucho tiempo en la selección, que deberían ya dar un paso al costado, y otros chicos que están entrando en el proceso, pero todavía les falta experiencia. Entonces quizá a eso se deba, y de paso, un técnico que no conoce las realidades, la idiosincrasia de los ecuatorianos, que eso es fundamental, que un técnico conozca los comportamientos de cada uno de los jugadores. No es lo mismo un jugador europeo que un jugador sudamericano y en este caso un ecuatoriano. Jaimito, quiero dividir esta pregunta en dos. Y la primera es, ¿usted piensa que es necesario justamente, o que, mejor dicho, si Ecuador llegase a clasificarse a justamente fases finales de Copa América y por ahí, solo haciendo hincapié un poquito, la selección muestre por ahí un juego bueno, algo que pueda realmente generar expectativas, va a lograr de nuevo esa chispa en la afición? Y segundo, a partir de esto, ¿qué tan bueno es? Obviamente es bueno, pero si no, ¿cuán bueno es para justamente nuestra sociedad cuencana que la selección tenga este despunte? ¿Qué es lo que genera en cuanto a nivel también económico y social en nuestra ciudad que esto pasase con la selección? Un triunfo deportivo de la selección o de cualquier otro deportista, obviamente levanta los ánimos, la autoestima de los cuencanos en este caso. Eso es de cajón. O sea, y si la selección ecuatoriana logra un resultado importante en Copa América, logra reivindicarse hoy y logra pasar a la siguiente fase,
en Copa América va a mejorar un poco más la expectativa y va a ayudar eso también el interés, diríamos, el estado de ánimo de los cuencanos y de los ecuatorianos en general. Eso por un lado. Y el otro, en el tema económico, de ley también genera ingresos. Ustedes ven, la gente acude masivamente a los centros comerciales donde tienen pantallas gigantes y si la selección está bien, va a llegar más gente. Va a llegar más gente a los bares, a los lugares donde han adecuado pantallas gigantes para que vean el fútbol, compartan en grupos de amigos. Va a generar más integridad en las familias y todo lo demás. Todo resultado positivo en el ámbito deportivo es una especie de estímulo en una sociedad donde definitivamente está faltando razones de motivación, razones de identidad. El deporte, en este caso, se convierte en no solo en un pretexto, sino en una razón para eso. Muchísimas gracias, Jaimito. Creo que con esto ha quedado bastante claro lo que es el justamente fenómeno Copa América y cómo se vive en Ecuador. No sé si vos tal vez tengas alguna pregunta más, Roberto, o podemos ir cerrando con el programa de hoy. Nada, creo que podemos ir cerrando las dudas que teníamos, ¿no? Creo que se han ido un poquito complementando con estas ideas de nuestro invitado, Jaimito. Muchas gracias, Jaimito. Eso ha sido todo entonces por el programa del día de hoy de ECO. Repito mi agradecimiento, el de mi compañero Roberto y de todo justamente el equipo de ECO. Antes de terminar, el día de hoy, jueves 26, juega, ¿no? La selección, habíamos mencionado miércoles. Eso, así, miércoles, perdón. No sé si usted, Jaime, se anima a dar algún resultado. Espero que sea un 1-0 a favor de Ecuador. Jamaica está jugando, sorprendió a México, le hizo un partido súper difícil y tiene jugadores espigados, veloces, y ante la actitud de nuestros jugadores, quién sabe qué puede pasar, pero como ecuatoriano esperemos que a la selección le vaya bien. Y ya que hizo Roberto esta pregunta, solo acuerdo con esto, ¿usted ve a Ecuador pasando a fases finales? No, yo de fase de grupos. Quizá fase de grupos, pero hasta ahí. Puede avanzar, quizá puede avanzar aunque le viene 2 partidos complicadísimos. Para serles sinceros, no había expectativa de que Ecuador tenga una participación más en Copa América, pero solo quería acotarle una parte para ir terminando y agradeciéndoles por esta oportunidad que me han permitido para dialogar con ustedes. La expectativa, pasará un tiempo de esta desilusión, desencanto de Copa América, pero enseguida vienen eliminatorias y ahí nuevamente habrá expectativa por la selección de Ecuador. Muchísimas gracias, Jaimito. Ahora sí, damos por terminado el programa del día de hoy. ECO, esto ha sido todo en nuestra edición. Espero que nos sigan sintonizando en los siguientes programas y que tengan una linda semana. Y esto fue todo por el episodio de hoy. ECO, el podcast donde la opinión pública es la que manda. Recuerda escucharnos todos los martes, miércoles y jueves de cada semana. Síguenos en nuestras cuentas oficiales para mantenerte al tanto de los acontecimientos coyunturales y controversiales del país. ECO, el reflejo de tu voz.